Hola Fabián, buen día. Pancho, buen día. Vanessa, ¿cómo están ahí? Buen Bien, día, todo bien, bien, bien. bien, 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 bien. Haciendo lo que podemos y lo que no, te lo preguntamos a vos o como se lo preguntábamos a Zapata hace un rato. Ustedes son especialistas del tema. ¿Cómo viene la situación económica, la Bueno, situación hay, financiera? hay varias miradas con respecto a cómo está la situación económica en sí, pero siempre tenemos que partir de la base de dónde salió este modelo, ¿no? Ajá. Cómo comenzó, lo mismo comparo cuando uno escucha que Argentina está creciendo al 6%, eh, pongo la pausa y digo, sí, estamos comparando con los primeros meses del 2024, donde se aplicaba un gran ajuste necesario para no entrar en la hiperinflación que había quedado, sin reservas, con mucha cantidad de pesos, con deuda comercial en el exterior. Bueno, hoy cuando comparamos son los primeros 4 o 5 o el primer semestre del año 2024, donde no solamente los números mandaban, sino que también la incertidumbre sobre el gobierno. Hoy te diría que el mercado empieza a creer un poquito más en el gobierno. Cuando hablo de mercado son la mayoría de la gente, ¿no? Somos todos los que participamos porque no estamos yendo a buscar ese dólar que salíamos el año Sí, pasado a ¿por buscar qué todos los existe el días. dólar blue todavía? Claro. Bueno, yo insisto que para mí ese dólar blue está muerto con las nuevas medidas, ¿no? Hay distintas alternativas hoy desde los bancos. Acordate que ya la gente puede depositar hasta 50 millones de pesos Sí, sí, en bueno. el banco sin tener ningún tipo de investigación, que se quede tranquila que en ese aspecto va a funcionar. Seguramente para esos dólares del colchón falta todavía este proyecto de ley bueno, que nos asegure que en el tiempo no va a haber una investigación, por lo cual me parece que hoy en este contexto que te estoy diciendo de cómo salió Argentina, de cómo estamos, contra qué comparamos, sí me parece que hay que empezar a filtrar a muchos economistas, porque realmente, si vamos 30 días atrás, se hablaba de inflación de 4 o 5% mensual. Estamos hablando de economistas reconocidos, que no sé si es una cuestión de militancia o le erran tanto. Nosotros vamos a ir directamente a este efecto, de por dónde viene. También vamos a hablar un poquito de la economía, de lo que le pasa al comercio, ¿no? Si Claro, se porque acuerdan, recuerdo algunas preguntas de Vanessa, yo decía, este es un modelo, sí, ¿sí?, que beneficia a la demanda, a aquel consumidor. En cambio, los otros modelos de 20, 25 años atrás beneficiaban la oferta. Todos los días demostraban que el precio iba a subir, por lo cual vos salías corriendo. Ahí hay un temita para hablar bastante importante, pero volviendo a la inflación, 1,5 como bien dijiste, y si recuerdan cuando empezamos a hablar de este modelo de las bandas, ¿sí?, yo decía, no hay que preguntar tanto por el dólar, hay que Ah, preguntar pensé por que los cuando pesos. dijiste este modelo de las bandas, pensé que ibas a hablar de otras bandas. No, no, está De bien. otras bandas. No, no, no. no. Está Voy, bien. voy a ser sutil con respecto a las bandas y me voy a referir que me quisiste decir de River, No, 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 dale, 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 dale. ¿no? Sí, sé sutil, dale. Perdón, perdón, pero me quedó eso cuando dije, ay, ¿qué iba a decir? Claro, ¿qué Las bandas bandas, Y son? venía por otra Las que banda. ahora pueden blanquear sin problemas, ¿no? por eso. Está Bueno, bien. Perdón, perdón por la volviendo, interrupción. Perdón. no, por favor, en este modelo que decíamos, cuando pasamos a bandas y ya no, el Banco Central no interviene, el gran modelo que está poniendo el gobierno es los pesos, sacar los pesos del mercado. Con respecto a eso, el lunes empezaba en un streaming conocido, estuvieron prácticamente todo el equipo de Caputo y hablaron de lo que viene. Yo creo que lo que viene y lo que se comenzó a hacer esta semana tiene que ver con el 30 de junio, se termina esta baja de retenciones,
en agosto se termina la cosecha gruesa y un poco va a desaparecer el dólar. Por eso es importante llegar con un escenario estable y vamos a entrar en lo que Argentina tanto la desequilibra, que son los meses previos a las elecciones, ¿no? Por lo cual, en ese contexto de bajar la inflación 1,5, hubo algunos anuncios importantísimos. Por un lado, había quedado un remanente de un bono que entregaba el gobierno anterior. Acordémonos que el gobierno anterior, para financiar ese plan platita y demás, no solamente generaba la deuda, sino que le decía al mercado qué es lo que querés y yo te lo emito. En el qué es lo que querés, te emitía un bono atado a inflación, te emitía un bono atado a la devaluación y a lo último, como ya técnicamente los bancos no podían tener más deuda del Tesoro, el central le daba un seguro conocido como put, que es un derecho de venta por esos bonos, o sea que si caía demasiado el precio de ese bono, los bancos tenían ese derecho de venderle al Banco Central y el Banco Central contra eso tenía que emitir. Bueno, esos puts que habían quedado alrededor de algo más del 20% en manos de algunos bancos, fueron negociados esta semana. Ya ese gatillo que podría traer emisión ha desaparecido. También lo que fueron las LEFIs, ¿sí?, que se pasaron la deuda del Banco Central, los famosos pases, que es donde el Banco Central regula día a día la liquidez del mercado, la liquidez de los pesos que hay en la calle, se había pasado por las famosas LEFIs, que fue, digamos, la deuda del central pasó a mano del Tesoro, y ahora las LEFIs también empiezan a ser canjeadas, que son un instrumento de liquidez de los bancos, por otros títulos que van a ser las LECAP. La LEFI es la que marcaba la tasa, y acá entramos en algo que venimos hablando, que las tasas en pesos son demasiado altas. Al salir el Banco Central y a poner una tasa de referencia, lo que dice el Banco Central es, ahora le libero a los bancos la chance de empezar a competir entre ustedes con el tema tasa. Bueno, acá por otra parte tenés la parte de liquidez, que es muy poca, por eso tampoco tenés corrida. Las corridas son con los excedentes que se emitían en el modelo anterior, y aparece un jugador que estaba oculto, que eran los fondos comunes de inversión, que tenían un encaje inferior al sistema de los bancos. Eso generaba una liquidez, y por normativa de los estatutos que tienen los fondos comunes de inversión, de tener que buscar la mayor tasa todos los días, hacían que los depósitos saltaran de banco en banco, y para que retener esos pesos, había que pagar más tasa. Esos fondos son los que aparecen en las billeteras virtuales, que la gente estaba acostumbrada a tener los fines de semana o tener los pesos colocados a una tasa. Bueno, habrá que ver si ahora, y acá el 10 de julio hay un acomodamiento nuevo, cómo varía la tasa, pero lo que apunta el gobierno o el Banco Central, mejor dicho, es que esa tasa vaya descendiendo y vaya más cerca de la tasa real. Porque la inflación, seguramente, por lo que uno puede proyectar en estos números, lo vemos a través del rendimiento de los títulos, la tasa que pagan los títulos. Podríamos decir que en 2 o 3 meses Argentina va a estar por debajo de un dígito, o sea, 0,8, 0,9 de inflación. Esa es la expectativa que tiene el consumidor, de comprar lo justo y necesario, porque sabe que los precios siguen esta carrera de desinflación. Y bueno, es un poco positivo. Lo negativo es el otro lado del mostrador. Fabián, ¿y qué pasa cuándo se va a ver reflejado? Porque ahora la inflación está descendiendo, los números son bajos.
siempre que uno hablaba de la situación económica del país, le echaba la culpa a la inflación, que era lo que convertía en complicado proyectarse, manejarse con la economía familiar. Pero hablamos de una situación que sigue siendo difícil para el común de la gente. Hay un retraso salarial, nada, ninguna plata alcanza, pareciera, por más que se habla de índices cada vez más bajos inflacionarios. Y bueno, de hecho los comerciantes están diciendo, hoy ante un Día del Padre, las ventas siguen paralizadas. No hay ninguna fecha que motive para que la gente salga a comprar. ¿Cómo, cuándo se va a ver un beneficio que sea percibido por todos? Acá hay un punto importante, lo decía al comienzo, contra qué comparamos, ¿no? Cuando uno compara las ventas, ahora me pongo del otro lado del mostrador, uno compara con ventas históricas, y esas ventas tenían que ver con el salir disparado de los pesos y consumir en un supermercado o en un comercio comprando X cosas. Simplemente lo hacías para salir de los pesos. Hay un cambio del consumo, ¿sí? Hoy te toca pagar más de luz, más de gas, más de servicios, y tenés menos poder adquisitivo para comprar otras cosas. Compras menos en el supermercado, no te vas. Yo lo que digo es que este modelo, estoy tardando bastante, este modelo tiene más riesgo. Cuando me dicen, no, esto no aguanta, y el dólar va a volar, y el Estado, y la política, digo, mirá, este modelo, yo te diría que la parte del Estado está consolidada, porque vienen bajando gastos y vienen controlando la cantidad de Sí, a pesos. ver, a mí me Te parece... redondeo la idea, Pancho, te Sí, redondeo la sí. idea. Lo que sí veo es que estamos más cerca de una crisis del sector privada, no en un Ah, efecto bien, bien, dominó, bien. no en un efecto dominó, sino en que hay muchos comercios y muchas empresas que lo están sintiendo en los costos. Yo te digo Internamente, algo, yo te voy a decir algo. De acuerdo a lo que nos llegó de la encuesta de indicadores laborales, y voy a ir a esto de los pesos, ¿por qué se ven menos pesos? En la Argentina, en el mes de marzo, la población con trabajo registrado se redujo en 12.729 personas. Es decir, casi 13.000 personas no cobraban más su salario. Entonces ese dinero no podía estar en la calle. estoy de Ve, acuerdo, por eso vos fíjate que es el dato claro. que yo lo vengo hablando el año pasado. Cada vez que me toca hablar en alguna empresa o algún taller de finanzas que uno da, este es el punto. Hubo un desconocimiento muy grande del modelo, lo sigue habiendo. Hubo empresas que se endeudaron el año pasado pensando que venía la devaluación como históricamente, eso no ocurrió. Se Claro. toman tasas de endeudamiento, vas a comprar el famoso tasa cero en un vehículo, tenés No, mentira, es 35%. mentira, mentira, Bueno, mentira. por eso digo, tenés un 35, un 18% de quebranto, no miramos, nos endeudamos y después vienen los problemas. Claro, es cierto. Entonces, este modelo del gobierno que hizo todo un ajuste, vos fíjate la otra parte, ¿no? Históricamente una pyme tenía subsidiado el combustible, las tarifas de servicios, los sueldos eran bajos, se Sí, licuaban rápidamente, las tasas de los bancos eran negativas, subsidiadas, y las moratorias volaban por claro. todos lados del Y ahora apalancamiento todo eso ideal. terminó. Hoy todo eso se cortó de golpe, lo tenés que recibir, por eso digo que es muy importante que el gobierno acelere y tenga una buena elección, porque la fase 4 de este Está modelo bien. tiene que ver con, ¿no?, la reducción de impuestos. Ahora te dejo esta pregunta a vos. Si el gobierno nacional, estamos todos mirando el gobierno nacional con los impuestos, habrá que empezar a mirar las provincias y los Ah, municipios. pero no te quepa la menor duda. Bueno, me parece que Bueno, no es acá cuestión solamente de un acordate, modelo, sí, sino que hay que empezar a mirar la gran carga impositiva que tiene un comercio o una empresa, viene ahora por los impuestos.
este modelo Mirá el era valor, mirá el sustentable. valor de las patentes en Neuquén y compararlo con las patentes en otros municipios. Por eso digo que el modelo anterior, con los impuestos que había, manteniendo un Estado que no generaba nada, ¿sí? Porque uno cuando compara, y entiendo la pregunta que me hacen ustedes, el bolsillo no alcanza, Claro. yo digo, tenemos que ir a la historia, y este modelo, ¿sí? Que venimos dejando atrás, tuvo promedio 35% de pobreza. Sí, sí, sí. 35% de pobreza en los últimos Bien. 25 años. O sea, ahora miramos el bolsillo. Antes no lo Bien. mirábamos. Me parece que hay un acomodamiento, me parece que si no se manda esta reforma impositiva, laboral y previsional pronto, va a haber mucho más caída de empresas que se empiezan a complicar con sus números, igualmente que los comercios. No pueden remarcar como remarcaban antes. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, buen fin de semana. Saludo a toda la Igualmente, audiencia. saludos a la familia, un abrazo y que el domingo la pasen muy, muy bien. Igualmente para vos. Chao, Y todos los querido, hasta padres. Hasta luego. luego. Adiós. Gracias. Nuestro analista financiero, el licenciado Fabián Correa.